él le bajó para que no interfiera. Para que si estamos grabando, pues, nuevamente los saludo a todos, pero estén teniendo un buen día. Me disculpo nuevamente por la tardanza, tuvimos algunos inconvenientes, ya los pudimos solucionar, agradecemos su paciencia. Para nuestro seminario el día de hoy vamos a tener a Carlos Alejandro Garzón García, quien es estudiante de la licenciatura en física y ya está en su última etapa para poderse graduar, obtener el título aquí en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Su trabajo se llama Intracellular Thermometry with Fluorophorus Application for Hyperthermia with Gold Nanoparticles. Pues vamos a escuchar tu charla, todo tuyo, Carlos. Buenos días. Buenos días. No se escucha, Carlos tiene el micrófono cerrado. Listo, ahora sí me escuchan. Sí, señor, ahora sí. Listo, qué pena el inconveniente. Bueno, listo, antes de empezar, es necesario también, pues, dar las gracias al profe Adriana y a la profe, bueno, a la profe Adriana y al profe César, pues, porque ellos son las personitas que me han colaborado, pues, con todo el trabajo que hemos realizado hasta el momento. Listo. Entonces, para empezar, es necesario pues plantear pues una motivación respecto al trabajo que voy a presentarles el día de hoy. Como todos sabemos, pues el cáncer es una problemática pues a nivel mundial. En el año 2022, The Global Statistics of Cancer muestra que existen 9.7 millones de muertes debido al cáncer. Entonces, pues es un problema pues, bastante importante dentro de la población. Para el tratamiento del cáncer, nosotros conocemos dos tratamientos principales. Uno de ellos es la radioterapia, hacer tratamientos con radiación ionizante, y otro tratamiento que conocemos es la hipertermia. La hipertermia es un tratamiento que consiste en calentar la zona afectada eh, hasta temperaturas no superiores a los 42 grados Celsius, debido a que esto puede generar pues, daños a las células sanas circundantes. Entonces, dentro de este contexto, es necesario tener termómetros que permitan una medición precisa de la temperatura pues, a escalas tumorales, sin la necesidad de tener un método invasivo como un termómetro regular. Entonces, los fluoróforos y su fluorescencia pues, nos permiten, en primera medida, realizar este tipo de medidas precisas de la temperatura en estos espacios. Listo, con base en esto, entonces, nace una pregunta, problema. ¿Cómo es posible cómo es posible medir la temperatura en escalas, bueno, sí, en escalas micrométricas, sobre todo en entornos intracelulares? Y con base en esto es que hemos estado desarrollando, pues, el trabajo que voy a presentar. Listo, entonces mi charla se va a dividir en tres aspectos importantes. La fluorescencia, bueno, la física relacionada con la fluorescencia, la interacción átomo-campo y, para finalizar, las conclusiones. Listo, voy a empezar a hablar sobre la fluorescencia. Entonces, una descripción general del fenómeno de fluorescencia nace de la explicación de un estado singlete. Entonces, vamos a tener una molécula fluorescente a la cual excitamos con una fuente de luz. Al excitarla con una fuente de luz, vamos a tener un salto electrónico. ¿Listo? Entonces, en este salto electrónico, el estado singlete va a corresponder a dos electrones que se encuentran apareados, cada uno en su nivel correspondiente. ¿Y qué significa que estén apareados? Que la suma de su momento magnético, es decir, de su spin, va a ser cero. Es decir, este mecanismo, bueno, más bien, esta configuración va a ser estable, y desde esta configuración vamos a tener, después de la desexcitación, una emisión que conocemos como fluorescencia, típicamente.
Dentro de la fluorescencia, o dentro de este más bien estado singlete, digamos que vamos a tener unos subestados y unas características fundamentales dentro del estudio de la fluorescencia. Entonces, vamos a tener dos características importantes. La primera es el rendimiento cuántico, que me va a permitir dar cuenta de cuánta luz emite en términos de cuánta luz absorbe mi molécula fluorescente y el tiempo de vida en estado excitado de la molécula fluorescente. ¿Listo? Este tiempo, pues ya es muy explícito, es el tiempo de vida en el que la molécula se mantiene excitada. ¿Listo? Y estas dos características están definidas por dos tasas distintas. La tasa de decaimiento radiativo, que es básicamente la emisión de luz por parte de la molécula fluorescente, y la tasa de decaimiento no radiativo, que es la desexcitación de la molécula partiendo de otros mecanismos relacionados con disipar calor en un medio. ¿Listo? Dentro de estos mecanismos de desexcitación no radiativa, existen varias características como lo que es la conversión interna, que básicamente es cuando excitamos a mi molécula fluorescente a un estado superior, pero no cae directamente a un estado, bueno, cae un subestado de ese estado y se desexcita mediante vibraciones, ¿sí? Fonónicas en el sistema. Y puede decaer a un estado S1 y de ahí decaer hacia un estado S0 que va a ser un estado base. Listo, entonces estas dos características son importantes. Y estas dos características pueden cambiar en función de si interactúan o no con un medio. Entonces, cuando, digamos, un ejemplo de esto es cuando tenemos una molécula fluorescente dentro de un solvente. ¿Listo? En este caso es una representación de un medio disolvente conformado por moléculas dipolares. Entonces podemos tener dos posibles, bueno, realmente tres posibles formas de emisión de fluoróforo. ¿Listo? En donde, en primer lugar, la molécula fluorescente, digamos que ignora el hecho de que está dentro de un solvente y emite como si no existiera. ¿Listo? Otro caso en donde la molécula fluorescente va a tener pérdidas de energía después de la excitación debido a la interacción con el medio solvente y va a emitir, pero esa emisión va a tener un corrimiento en longitudes de onda, lo que implica que la emisión pues tiene menos energía. ¿Listo? Entonces, este mecanismo es algo que me va a dar cuenta de que es posible, en primera instancia, utilizar a la molécula fluorescente como un termómetro. ¿Ok? Listo. Entonces, dentro de este aspecto, es necesario ahora analizar cómo es el comportamiento de la molécula fluorescente en primera instancia en interacción con un baño de bosones, es decir, con luz. ¿Listo? Para eso entra el tema de la interacción átomo-campo. Claramente no es una interacción directamente con una molécula, pero el átomo va a permitirme hacer una aproximación a mi molécula fluorescente, ya que el átomo va a constar de dos niveles. ¿Listo? Igual que mi molécula fluorescente. Listo. Ahora, para entender, digamos, esta parte de la interacción átomo-campo, primero es necesario comprender que existen dos aproximaciones importantes dentro de esta interacción. Una de estas aproximaciones es la aproximación dipolar, que básicamente menciona que si el número de onda de mi campo es mucho mayor que el radio de mi átomo, básicamente el campo electromagnético se va a comportar de forma constante digamos, en el átomo. ¿Listo? Y ahora tenemos otra aproximación, la aproximación de onda rotante. La aproximación de onda rotante trabaja bajo ciertas consideraciones. Esas consideraciones es que la frecuencia con la cual el átomo, el campo incide sobre el átomo es resonante o casi resonante con la frecuencia de transición entre los niveles energéticos del electrón. ¿Listo? Entonces, dentro de esta aproximación vamos a tener una parte que es semiclásica y una parte que es cuántica. ¿Listo? La parte semiclásica básicamente, bueno, en general la aproximación de onda rotante lo que nos va a permitir es
quitar los términos que no conservan energía dentro de la interacción. ¿Listo? Dentro de la parte semiclásica vamos a tener que vamos a eliminar, digamos, el término de la suma de las frecuencias tanto de la transición electrónica como del campo. ¿Listo? Mientras que en la parte puramente cuántica lo que vamos a hacer es eliminar términos que, bueno, efectivamente, digamos, no presentan una conservación de energía como son los que vemos en la parte derecha del dibujo. ¿Listo? Hay que tener en cuenta varias cositas dentro de este dibujo. ¿Sí? Ambos kets van a representar dentro de la parte cuántica el estado superior e inferior. Y n va a representar el número de fotones, posteriormente voy a explicar más a profundidad esto, el número de fotones que van a interactuar con mi sistema de 2 niveles, mi átomo. ¿Listo? Entonces, en la parte derecha vamos a tener, digamos que, dos operadores. En la parte superior tengo un operador A y un operador sigma menos. El operador A lo que va a hacer es destruir un fotón y el operador sigma lo que va a hacer es reducir o bajar el nivel en el cual se encuentra el electrón. Esto pues carece de sentido, ya que pues al destruir un fotón lo que estoy haciendo es agregar energía a mi sistema y pues que descienda pues, no tiene o no se sustenta dentro de la conservación de la energía. Mientras que en la parte inferior tenemos el operador A-daga, que lo que va a hacer es crear un fotón y subir un nivel, cosa que tampoco tiene sentido. ¿Listo? Ahora, en la parte derecha, digo izquierda, perdón, son los operadores que sí tienen sentido dentro de la conservación de la energía. ¿Listo? Entonces el operador A destruye un fotón y la matriz de transición sigma más va a subir un nivel de energía. ¿Listo? El operador A-daga, en la parte superior, va a crear un fotón y va a bajar un nivel de energía. ¿Listo? Entonces vamos a eliminar dentro de la aproximación de onda rotante, dentro de la teoría cuántica, a la parte que no conserva energía, cosa que es análoga dentro de la parte semiclásica. Listo. Ahora, he mencionado la teoría semiclásica. La teoría semiclásica nos habla de tomar a mi átomo como, bueno, desde la parte cuántica y a mi campo desde la parte clásica. ¿Listo? Como lo vemos en el recuadro azul. Mientras que la teoría cuántica vamos a tener al campo cuantizado y al átomo igualmente de forma cuántica. ¿Listo? Si nos fijamos en ambos recuadros, tanto el azul como en el rojo, vamos a tener, bueno, una parte del hamiltoniano que me habla solamente de la energía del átomo y del campo y otra parte de la interacción. ¿Listo? En la teoría cuántica es similar. La parte superior vamos a tener al campo cuantizado, que es el primer término de la ecuación. Vamos a tener al electrón, que es el segundo término, y a la interacción entre ambos. Si nos fijamos en la parte, bueno, en el tercer término de la teoría cuántica, vamos a tener a lo que mencionaba previamente, el operador sigma más, digo, la matriz de transición sigma más, que lo que va a hacer es subir un nivel de energía junto al operador de destrucción, lo que va a hacer es destruir un fotón, y tenemos ahora al operador A-daga, que lo que va a hacer es crear un fotón, y junto a la matriz de transición sigma menos, que va a descender un nivel de energía. ¿Listo? Listo, aquí hay un término importante, G. G me va a dar cuenta de bueno, los elementos, bueno, más bien me va a dar cuenta de el momento dipolar asociado con mi átomo, ¿listo? Y dentro de ese término están involucradas la interacción, claramente, entre el átomo y el campo. Ahora, para encontrar una ecuación de movimiento relacionada con mi electrón, existen varios métodos. El método que he estado trabajando es el método de amplitudes de probabilidad. ¿Listo? Entonces, es necesario tener claro también que estamos trabajando con un campo que solo tiene un único modo, es decir, el campo está compuesto por una única frecuencia. ¿Listo? Entonces, dentro de la construcción de la ecuación de onda para, la ecuación de movimiento, perdón, para
mi electrón, vamos a tener las siguientes ecuaciones. Si nos fijamos, ambas ecuaciones dentro de la teoría semiclásica y la teoría cuántica son bastante similares, a excepción de que en la teoría cuántica tenemos dos factores que son en principio distintos. ¿Listo? Vamos a tener a Cn en cero, que va a ser, digamos que la cantidad de fotones que existen en el campo. ¿Listo? Y vamos a tener el término que se encuentra en la ecuación 10, 2Ig, más lo otro, que va a corresponder a las oscilaciones de Rabi. En la parte semiclásica, las oscilaciones de Rabi corresponden, igual en la ecuación 7, a omega R. Estas oscilaciones de Rabi lo que me van a indicar es cómo oscila la población de los estados del átomo. Es decir, en dónde, entre comillas, lo que voy a afirmar ahorita, en dónde se va a encontrar el átomo respectivamente. Estoy de acuerdo con estas funciones, con estas ecuaciones de movimiento, vamos a construir algo muy importante, que se llama la inversión. En esta diapositiva les muestro la inversión de forma clásica, bueno, semiclásica. ¿Listo? Entonces, esta inversión lo que me va a mostrar es, en principio, las oscilaciones de radio, es decir, cómo oscila la población de estos niveles, es decir, cómo oscila la probabilidad de encontrar a los fotones, a los electrones, bueno, al electrón más bien, dentro de alguno de los dos niveles. Listo, si nos damos cuenta, la gráfica me va a mostrar una función sinoidal. Esa función sinoidal nos va a indicar que pues puedo tanto encontrar al electrón en uno de los dos niveles, digamos que equiprobablemente. Ahora, dentro de la parte cuántica vamos a tener una gran diferenciación dentro de la inversión, gracias a que anexamos dentro de la inversión, bueno, dentro de la teoría, al campo cuantizado. Entonces, este campo, bueno, el campo cuantizado lo que va a hacer es que ahora estas oscilaciones de Rabi, o esta inversión, si nos damos cuenta, vamos a tener momentos en donde es como si no existiera la probabilidad de encontrar al electrón en alguno de los dos niveles, ¿sí? Y existen momentos en donde aparece nuevamente esa probabilidad. Listo, aquí tenemos una vista en paralelo de ambas gráficas. Entonces, claramente, la parte cuántica, puramente cuántica, me está mostrando una aparición y desaparición del electrón dentro de los niveles energéticos. Y además, si nos fijamos, voy a volverme en la diapositiva, dentro de la ecuación existe un Rho sub nn que me va a dar cuenta de la cantidad de fotones que existen en el campo. Si yo hago que esta cantidad de fotones que existen en el campo sea cero, voy a tener igualmente un término de inversión que está en la parte superior. Es decir, así el átomo no esté interactuando con un campo electromagnético, voy a tener un comportamiento, es decir, los electrones la probabilidad de encontrar a los electrones va a estar cambiando así no se encuentra en la interacción. Esto me da pie para entender la emisión espontánea del átomo de dos niveles sin la interacción precisa con un campo electromagnético. Y es aquí donde es importante tener en cuenta, o es digamos, es un avance, porque precisamente la parte clásica no me está mostrando, digamos, de ninguna manera una emisión de fotones. Mientras que la parte cuántica me está mostrando una emisión de fotones incluso sin la interacción directa con un campo electromagnético. Y dentro de esta inversión vamos a tener unos tiempos característicos relacionados con el tiempo que duran las oscilaciones de Rabi, el tiempo en las que las oscilaciones de Rabi colapsan y el tiempo en el que estas oscilaciones igualmente reviven. Listo. Digamos que esa sería la parte general de la exposición. Y como conclusión, pues podemos hacer una descripción general de la emisión del fluoróforo mediante el entendimiento del estado singlete. Y también con este estado singlete entender o asumir pues, que podemos utilizar a los fluoróforos como una herramienta que nos permita medir temperaturas en escalas pequeñas.
Además de esto, pues la teoría semiclásica es, digamos que me presenta un entendimiento general de cómo es esta interacción átomo-campo, aunque sin presentarme de forma muy clara o no, simplemente sin presentarme cómo es la emisión desde el estado excitado de los electrones, mientras que la teoría cuántica me está mostrando una emisión espontánea del electrón, o pues del átomo más bien, dentro pues de la interacción. Eso sería todo. Gracias. Mi cámara está. Muchísimas gracias, Carlos, por la charla que nos acabas de dar. Gracias también de nuevo a los asistentes de manera virtual y también los que están acá de forma presencial. Y damos apertura a la sesión de preguntas. Tengo entendido que el profe tiene levantada la mano, el profe César. Gracias Santi, gracias Santiago y Carlos. Pero pues yo espero, yo la levanté porque sí tengo preguntas, pero como siempre me espero a que se atiendan las de ustedes y nuestros invitados especiales, ya que tenemos acá el honor de contar con el profesor Munevar. Seguramente tendrá sus preguntas, sus comentarios. Yo me espero. Dale, profe, entonces si el profe Munear tiene algún comentario, los asistentes de manera virtual o aquí los asistentes presenciales, ¿tienen alguna pregunta o un comentario que quieran hacer? Aquí Javier tiene una pregunta, una duda. Vamos, Carlos. Muchas gracias por tu charla, está muy interesante. Siempre había visto la luz de manera más clásica que cuántica. Es chévere tener ese primer acercamiento. Quería preguntarte, tú en un momento mencionabas que el electrón puede ascender tanto a su estado base como a un estado previo, por así decirlo. ¿Sí? Ah. Si está en S2, puede pasar a S1 en lugar de llegar al estado base. ¿Qué implicaciones tiene eso en la medida? O sea, eso haría que de pronto de mal, ¿no? O sea, o cómo. Cuando excito al electrón, Los perdimos, no estamos escuchando. ¿O soy solo yo? No se escucha, se les fue. Es que ese internet ya es más inestable que... Ya por ahí vemos que se mueve. Dejamos de escucharlos cuando Carlos empezó a responder la pregunta de Javi. Sí, sí, ya me escucharía. Pues, por el hecho de los internet, ajá, que me parece muy- Ahí está, que pregunto, pues, escuchar bien. Santi, No sé si alcanzaron a dejamos escuchar de escuchar. la respuesta que No, nos acaba de dar Carlos Javier. Tuvo un problema de conexión no. y se desconectó. Sí, cuando empezó a contestar, Que no lo puedo perdimos escuchar, que no sé qué tenía. el sonido. No te puede preguntar. Sí, ya hicimos un solo computador, ¿no? Sí. Sí, porque estamos en... Sí. Entonces, el profe Munevar tiene alguna... Sí, sí, necesitamos la respuesta. Santi, ¿me escuchas? Sí, profe. Es que la respuesta de Carlos no la escuchamos. Perdimos ahí el audio cuando Carlos empezó a contestar la pregunta de Javi. llamé de nuevo.
Sí, sí, ya. Cierra el micrófono y el audio. ¿Me escuchan bien? Perfecto. Ok, listo. Entonces, lo que le mencionaba al compañero es que vamos a tener al electrón inicialmente en un estado base y lo vamos a excitar, bueno, con cierta fuente externa. Listo, el electrón va a caer dentro de un estado o un subestado del estado excitado. ¿Listo? Ese subestado puede representar un estado fonónico, un estado vibracional del estado excitado. Desde ese estado vibracional podemos tener un decaimiento hacia el estado puramente excitado. Y en ese decaimiento eh, vamos a tener que mi sistema va a perder energía, pero ahora en forma de calor, no emitiendo. Y desde ese estado, ahora puramente excitado, vamos a tener que decae hasta el estado base y ahora se va a emitir un fotón. Entonces, lo que vamos a tener es que si tenemos una curva de la emisión del fluoróforo junto con la curva de emisión que tiene pérdidas de energía, pues vamos a poder hacer una comparación y con esto podemos realizar de alguna manera alguna relación con el comportamiento que tiene con su entorno. ¿Ahora sí me escucharon? Sí, sí. Ok, A listo. ver si entendí bien tu respuesta, Carlos. Eso, digamos, porque Carlos preguntaba qué implicaciones tendría eso en la medición. Y es que, digamos, esas variaciones que habrían en esos subestados, en donde, digamos, habrían transiciones correspondientes a excitación de modos vibracionales, tendrían como consecuencia, digamos, un ancho de banda, o sea, ya no tendríamos un espectro como un delta, digámoslo así, perfectamente localizado en la frecuencia de transición, sino que alrededor de ese punto espectral habrían también, digamos, alguna respuesta, ¿no? Transiciones con energéticas pues de la emisión de fotones de energía ligeramente menor o energía, bueno, energía, podría ser energía ligeramente menor o energía ligeramente mayor, porque digamos, si hay lugar a esas transiciones en los subestados que corresponden como vibracionales, podría darse también que un modo vibracional, digamos, se sacrifique para que el electrón entonces alcance un estado de energía, un subestado de energía mayor y decaiga emitiendo un fotón ligeramente más energético. O sea, la pregunta es si eso podría interpretarse o reducirse a considerar que esas variaciones por los diferentes subestados corresponderían pues con un ancho de banda en el espectro de emisión un ancho de banda mayor en el espectro de emisión del fluoróforo. ¿Si es así o está muy Sí, loco? creo que sí va por el estilo, sí. Pero digamos que el ancho de banda pues tengo entendido que no aumentaría. Es decir, el ancho de banda, sí, estoy diciendo bien. Ah, no, sí, sí, el ancho de banda aumentaría. Sí, pero sí, lo que estás diciendo. Ok, gracias, Carlos. El profe Muneva tiene la mano levantada. Por ahí. Dale la palabra al propio Munera con las dos que tiene. Bueno, gracias, Carlos, también por la presentación. Bueno, me parece interesante el tema, muy chévere que lo esté presentando en inglés. Un pequeño comentario es, ojo con el nombre de la universidad distrital, ¿no? Eso no está tan bien traducido Ok, el listo. nombre District University. Eh, pues después uno puede tener líos. Incluso Ok. cuando uno presente algún artículo o alguna cosa y lo quiera justificar en la universidad para incluso pedir ayuda financiera, le pueden poner problema. Pero el resto muy bien, pues revisar un poquito al final las conclusiones ahí, un poquito la cuestión de la ortografía, pero muy bien, muy chévere, o sea, de verdad que muy chévere que estén haciendo ese ejercicio. Pues yo no, la verdad yo no conozco el tema mucho, pues por ahí algunas cosas de hipertermia medio estoy leyendo ahí como para salir de la ignorancia por ahí, por otro lado.
Pero solo tenía un comentario, y realmente ni siquiera es del tema, es muy general, y es cuando tú hablas de esos coeficientes, no recuerdo en qué slide, el C alfa y creo que el CI lo llamaste, solamente es como cuestión de interpretación, ¿no? Tú lo llamas que están relacionados con la probabilidad de encontrar al electrón en el estado I, ¿no? Exactamente, sí, profe. Pero pues uno a veces no sabe qué tan correcto es eso, ¿sí? Porque realmente uno no mide estados, lo que uno mide son observables. Y yo no estoy tan Ok. seguro, no estoy seguro de cómo es que lo plantean realmente aquí en todo esto, ¿no? Pero típicamente esos coeficientes, y es solamente la forma de definirlos, no debería ser la probabilidad de encontrar al electrón en el estado I, porque, pues, sino más bien la probabilidad de que al hacer una medición de algo, por ejemplo la energía, ¿sí? Encontremos al electrón con una energía pues asociada con ese estado, ¿no? No sé cómo encaja esta cuestión ahí. Es solamente cuestión de interpretación, ¿sí? Pero pues tú nunca vas a medir estados, tú mides unos observables. Entonces, supongo que lo observable ahí a medir o es la energía o es algo Exactamente, asociado sí. con la energía, ¿no? Entonces, de pronto es cuestión, pues, para que lo tengas ahí presente, ¿no? No debería uno decir eso porque es que uno, insisto, uno no mide el estado, sino mide es un observable. Solamente hay como el comentario. Pero el resto muy bien, muy chévere o sea, se nota que ya llevas ahí trabajando en el tema muy bien. Felicitaciones. Entonces, profe. Si quieres, profe César, ya puedes dar tu intervención, tus preguntas. Aquí por el momento no hay nadie más que quiera preguntar. Vale. Bueno, pues unirme a las felicitaciones que acaba de expresar Edwin. ¿Sí me escuchas bien, Carlos? Sí, profe. Ok. Em, Porque, bueno, primero, varios aspectos a resaltar. El hecho de poder hacer esta presentación en ese tiempo tan limitante, que, bueno, quizá para la audiencia, en este caso el profe Bunevar, que no está familiarizado, pues es un ejercicio que hacemos de hablar claro, concreto en un poco tiempo, pues porque eso es muy difícil y pues este seminario tiene como uno de esos propósitos, ese tipo de entrenamiento, ¿no? Me parece que lo hiciste muy bien, excelente, la forma, el manejo de los tiempos, la contextualización, el manejo de los conceptos, me pareció que de la versión que vimos ayer con Adriana a la de hoy hay una diferencia, y si ayer te elogiábamos, pues hoy toca elogiar muchísimo más. Por supuesto, advirtiendo la relevancia de las observaciones que acaba de hacer el profe Edwin, eh, hay que tener ese cuidado. Si yo ayer lo vi, quise mencionarlo, pero me centré en otras cosas, se me pasó por alto. Bueno, que para nosotros pues no tiene mayor trascendencia el hecho de traducir, porque pues universidad y distrital, pues bueno, yo no he visto, ahí traduce realmente es universidad distrito, ¿no? Pero distrital como que no tiene traducción. Pero el punto trascendental que señala Edwin, que es muy importante, es que frente a la formalización y la institucionalización de productos, de trabajos y eso, es un reglamento, ¿no? Todo lo que se publique a nombre de la universidad debe hacerse dándole crédito con el nombre exactamente como es, que es Universidad Distrital Francisco José de Caldas, sin ninguna traducción. Y porque eso tiene efectos en lo que dice Edwin, por ejemplo, a la hora de solicitar un apoyo financiero para ir a un evento, bueno, para cualquier efecto, las instancias administrativas pues van a poner ese pero grande allí, ¿no? Si sale alguna publicación, entonces pues la universidad, bueno, en el caso de los profesores, no sé cómo funciona con los estudiantes, pues no da crédito a publicaciones en donde el título de la universidad no aparezca como señaló el profe.
Bueno, y no vi lo de las conclusiones, pero por supuesto, pues tener cuidado que señaló el profe Munevar. Bueno, eso para redondear un poco ahí, me extendí demasiado, pero chévere, bien. A mí me gustó muchísimo, la presentación está muy bien lograda. Y la pregunta es, ¿qué queda uno al final? Eh, con la pregunta, bueno, tú acá nos has mostrado el ejercicio de considerar el problema de interacción radiación-materia, y para eso entonces es la interacción del átomo con un baño bosónico, o sea, con luz. Pero la idea es que al final entendamos cómo la temperatura del entorno modifica el espectro de emisión del fluoróforo. A ese respecto, en lo que presentaste, pues no hay consideraciones de la temperatura, ¿verdad? Entonces, pues que nos contaras un poco sobre las perspectivas que hay en esa dirección, porque al final, como lo presentaste al principio, ese es el propósito de este trabajo, de utilizar estas moléculas como termómetros, como indicadores de temperatura. Y por supuesto, pues esa es la dirección del trabajo, pero en el momento pues estás en esto que no es nada fácil, es lo que aquí como profe Munar también puede dar fe. Llegar a este nivel de comprensión acá supone muchas horas de trabajo que también hemos celebrado con Adriana por la disciplina con la que has trabajado, porque pues no es tan fácil, no es tan sencillo. Insisto en que la forma en la que trataste los conceptos, eh, y por supuesto también retomando la observación que hace el profe Munar sobre los observables, que es lo que al final podemos medir, pero el tratamiento que hiciste sobre los operadores, sobre presentar ese hamiltoniano, ahí me dio mucho gusto porque pues hay un nivel de comprensión conceptual que se refleja en la forma como lo expresaste. Pero eso, entonces, soy muy verborroico, pero entonces la pregunta o lo que quisiera que comentaras es sobre esas perspectivas para luego conectar en ese hamiltoniano la temperatura, ahí qué habría que hacer, qué sigue, hacia dónde vas. Pero, listo. Gracias, profe, por los comentarios. Listo. En primer lugar, es importante pues, resaltar la parte de la inversión. La inversión dentro de la parte de la teoría cuántica pues resalta bastante por el hecho de que ya tenemos al átomo interactuando en principio, en este caso particular, con un campo de un único modo. Es decir, voy a tener una cantidad de n de fotones que interactúan con mi sistema de dos niveles, en este caso el átomo. Listo. Entonces, digamos que esa es la primera aproximación, digamos, al baño bosónico que tenemos en primera instancia. Ahora, el paso siguiente es relacionar esta parte de la inversión con las tasas de decaimiento en principio radiativas, ¿sí? Para posteriormente, ya se tiene pues, como un paso ya más adelante, realizar, digamos que una descripción sobre la interacción ahora de mi sistema de dos niveles, ya no solo con un baño bosónico, sino con un baño fermiónico, es decir, que interactúe ya con un medio material. ¿Listo? Y dentro de esta parte es donde tenemos pensado pues ya entender, digamos, la relación que va a tener mi sistema, mi molécula fluorescente, con la temperatura a la cual se encuentra el baño. No sé si te respondí. Sí, 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 eso es. Muchas gracias, Carlos. Me pareció ver bien o un space, ¿no? Que estaba por ahí, Laura Mora. Sí, profe, está aquí presente. No, eso no, eso es increíble. Qué buena noticia que después de 8 años de ausencia, bienvenida de nuevo, Laurita. Gracias, profe. Sí, por aquí voy a estar mirando a ver qué puedo ir adelantando con ustedes. Bueno, aprovechemos para que le preguntes a Carlos que está, que se contesta. Mírale la cara que tiene Carlos de contesto lo que sea.
Sí, se podría preguntar. La verdad, no sé qué expresión. Bueno, no sé si alguno de los que está acá presentes tenga alguna otra pregunta o de los que se encuentran en el Teams. Bueno, entonces, muchísimas gracias, Carlos, por la charla que nos acabas de dar. Fue excelente. Y damos por terminado pues, el seminario del día de hoy. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, chicos. A los asistentes, al profe Munevar, a veo que Irene también me apareció, Caterín, a todos, Alejo, todos, muchas gracias por los que están allá. Más gracias, el doble de gracias para los que están allá en presencia, pues. Usted acaba de levantar la mano. ¿Quieres comentar algo? Ahí sí. José, Alejandro. Sí, pregunta. Hay mala conexión. Sí, no se te entiende, Alejo. Hola, ¿me oyen? Ahora sí. Ahora no. Sí, quería. Se desconectó. Entonces tiene mala conexión. Inestable la. Bueno, pues después ahí por WhatsApp, por algún lado, se comunican y contestan las preguntas que tenga el Alejo. Bueno, pues bueno, muchas gracias. Y pregunta para nuestro presidente. ¿Tenemos reunión hoy? Sí, algo así, pues, porque también debemos organizar. Sí, Ya, profe, nuestra reunión va a ser como 10 minutos para dejar claras tareas y luego nos ponemos a organizarla aquí. Pues Entonces, como entonces ya pues se no puede está. tener la. listo, profe, ya entendiendo.